Muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Estamos queriendo compartir otro estudio del Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 11, digamos, si quieren acompañar. Vamos a hacer una lectura de una parte del capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Amén. Dice así: Estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Hasta ahí leemos y vamos a estar analizando algunos versículos. Vamos a ir viendo hasta dónde llegamos, pero vamos a orar un momentito primero, pidiéndole al Señor su ayuda y su auxilio. Señor Santo, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Todo, Señor, lo recibimos de tu mano, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, al poder reunirnos y estar delante de tu palabra, leyéndola, y ser ministrados y alimentados por ella, Señor mío.
Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, y así como es firme tu promesa de que tú nos darías a tu Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Te pedimos que podamos entender algo del mensaje de acuerdo a lo que cada uno necesita, Señor mío, lo que tú sabes, que ministres a cada uno en particular y a mí también, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Amén. En el versículo 1 de 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y vemos en el versículo 5, especifica que Jesús amaba a Marta, a María y también a Lázaro, su hermano. Una de las primeras cosas que podemos ver en estos versículos es de que seas un amado del Señor, que seas alguien amado por Dios, no significa que no vas a enfermar. Hay quienes predican de que si sos hijo de Dios, que si estás bien con Dios, no tenés que enfermarte, no tenés que pasar mal, pero acá vemos que era una familia amada por Dios. Jesús amaba, y aún así Lázaro enfermó, convaleció, y es más, inclusive murió. Hay muchos siervos de Dios que enferman y aún mueren por enfermedades. Y eso no significa que estén en pecado, es una condición a causa de nuestra naturaleza caída. Es algo normal en nuestra situación que estamos. Como Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Estamos en medio de este mundo y el ser amado por Dios no es para nada una condición de que todo nos va a salir bien. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús tenía una noción correcta de los acontecimientos a su alrededor. Nosotros, con nuestra visión limitada que tenemos de las cosas, siempre creemos que Dios se glorifica cuando hace que las cosas vayan bien, cuando todo nos sale bien, Dios se está glorificando. Cuando Dios nos allana todo el camino, nos abre todas las puertas, creemos que Dios está glorificándose en mi vida. Pero aquí vemos que Jesús, una vez enterado de la enfermedad, simplemente no se movió y simplemente dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Así que dejó transcurrir esa enfermedad su curso normal. No se quebrantó Jesús por la enfermedad de Lázaro, a pesar de que Lázaro era su amigo, era amado por él. Jesús simplemente dejó que corran las cosas. Y amaba Jesús a Marta, versículo 5, a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La prioridad de Jesús. Él amaba a esta familia, amaba a Lázaro. Lázaro estaba convaleciente, probablemente estaba tal vez con dolores, estaba empeorando su situación. Y lo más probable, como Jesús le amaba a esta familia y a Lázaro, él habrá querido ir y sanar a Lázaro. O desde el lugar donde estaba también podía simplemente sanar a Lázaro. Pero Jesús tenía bien claro las prioridades. Y la prioridad es dar gloria a Dios. Así también
La prioridad de nuestra vida es dar gloria a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Dios nos llamó por su gracia y por su misericordia a ser hijos suyos para su honra y su gloria. Nuestra prioridad debe ser la honra y gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo se trae honra y gloria a Dios? ¿Cómo podemos traer nosotros honra y gloria a Dios? Siendo obedientes. Nuestra obediencia es la que trae gloria a Dios. Jesús, al enterarse de que su amigo, el que él amaba, como le mandaban decir, el que amas está enfermo, le dijeron. Pero Jesús no se iba a mover de donde estaba mientras que no recibiese la luz verde de su Padre. Él no hacía las cosas que él quería, no hacía las cosas como él las sentía. Él hacía todo lo que el Padre quería, y mientras que el Padre no le diese luz verde para moverse, él se quedó en ese lugar. Y después de 2 días recién recibió luz verde de parte de su Padre para moverse. Así que después de que le dijeron que su amigo estaba enfermo, él simplemente se quedó porque era obediente, porque a él lo que le importaba, su prioridad era la gloria de su Padre. Y eso debemos aprender nosotros, que nuestra prioridad sea la gloria de Dios, la gloria de nuestro Padre. Versículo 7. Luego, después de esto, después de que recibió la luz verde de su Padre, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahí quiero simplemente resaltar la palabra vamos. Él le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Maestro, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Vemos que Jesús ya salió de Judea porque era insostenible la situación. Si nos fijamos en a ver un poquito, Juan 10:31. En Juan 10:31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No le apedrearon. Un poquito más adelante, el 10:39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahí se escapó y ahí él se fue. La situación ya era insostenible, así que él se fue de Judea y se fue al otro lado del río donde estaba Juan, dice, y se quedó ahí. Y ahí es donde se fueron a avisarle, y ahora él dice: vamos. Entonces los discípulos: pero Señor, recién nos escapamos, apenas nos escapamos de ser apedreados, de ser agarrados, te quieren matar. ¿Y qué le dicen ahí? En el 8, le dijeron: Rabí, ahora procuramos los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Los discípulos le están diciendo: y otra vez te vas a ir allá. Pero ¿qué le dijo Jesús en el 7? Vamos. Él le dijo a sus discípulos: vamos. Y ellos dijeron: ¿vos te querés ir otra vez? Evidentemente los discípulos no estaban con muchas ganas de irse, y porque sabían que era bajo el peligro de sus vidas. Jesús le dice a sus discípulos: vamos. Y ellos le dicen: vos te querés ir, vos te vas ya otra vez ahí. Y es ahí donde Jesús dijo: bueno, vamos. Es muy lindo el camino del Señor,
Es muy lindo llamarse cristiano, es muy lindo acompañar a Jesús cuando Jesús agarra 2 panes, 5 peces, multiplica la comida, alimenta a 5.000, agarra unos pececillos y unos panes, alimenta a 3.000, y todos quieren venir y apoderarse de Jesús y hacerle rey. Cuando Jesús se va y abre los ojos de los ciegos y la gente empieza a preguntarse quién es este es un gran profeta. Ahí probablemente los discípulos dijeron, sí, yo soy discípulo suyo, yo soy cercano suyo. Probablemente Pedro habrá dicho, o Juan, sí, yo soy hombre de confianza de Jesús. Cuando él entró en Jerusalén sobre un burrito y la gente salía a recibirme con palmas y ponían sus mantos adelante de él y tendían por la calle para que pasase encima, los discípulos habrán estado ahí rodeándole y protegiéndole como sus guardaespaldas, contentos de acompañarle. Pero así también, cuando Jesús va bajo peligro de muerte, los discípulos también tienen que estar ahí. Nosotros también debemos, no solo cuando hay aplausos, no todo cuando es lindo, sino cuando las papas queman, cuando la cosa está peligrosa, debemos definirnos de qué bando estamos, al lado de quién estamos, al lado de soldado de quiénes somos. Y otra vez vas allá. Entonces Jesús les tranquiliza aquí en el versículo 9, dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Hay varias interpretaciones de este versículo. Yo les voy a compartir lo que a mí me parece que es lo que más podría acercarse al significado de estos versículos. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús tenía una misión dada por el Padre. Él tenía que cumplir una misión y Dios estableció un calendario para Jesús. Y mientras que Jesús no cumpliese ese calendario, ese tiempo que Dios el Padre estableció para él, los judíos no le iban a poner las manos encima. Muchas veces dice que trataron de prenderle, pero él se pasó entre medio de ellos y nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su hora, explica. Cuando sus hermanos le dijeron, ¿por qué no te subís a Jerusalén y para que tus discípulos allá también vean tus obras? Él les explicó varias cosas y le dijo, mi hora aún no ha llegado. Para ustedes la hora siempre está presta, pero mi hora aún no ha llegado. Cuando tomaban, a veces querían llevarle afuera de la ciudad para despeñarle del barranco, él simplemente pasaba por en medio de ellos y se iba y nadie le ponía la mano encima porque aún no había llegado su hora. Entonces, ese calendario, esas horas de luz, donde Jesús es la luz y tenía una misión de parte del Padre para hacer, nadie le iba a poner la mano encima. Eso es lo que está diciendo, va a venir la hora de la oscuridad, va a venir la oscuridad. Jesús nos ha partido y todos ustedes serán dispersados, pero yo he rogado por ustedes, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y tú una vez restaurado, confirmado, alienta a tus hermanos. Entonces hay un tiempo de luz y hay un tiempo de oscuridad también para los discípulos. Y eso es lo que creo que significa esos versículos, que mientras que tengamos una misión de parte del Padre para hacer aquí, una misión para hacer, para cumplir algo, nadie nos va a poner la mano encima, no nos van a matar. Somos inmortales, indestructibles, hasta que llegue nuestra hora.
Así que les consuela Jesús con estas palabras. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, el que anda en la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre, y todavía hay horas. Ya era bastante de tardecita porque estaba acercándose la semana de su crucifixión, pero nadie nos va a poner la mano encima, por más peligroso que sea. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en el que anda fuera de la voluntad de Dios. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, después les va a decir claramente, pero les dijo que estaba durmiendo. Bueno, ellos pensaron, bueno, cualquier doctor cuando vos estás enfermo te dice, bueno, métete en la cama, reposá, descansá, trata de comer bien, trata de alimentarte bien, descansar, reposar y recuperar fuerzas. Tal vez los discípulos interpretaron que Jesús estaba diciendo esto, que bueno, le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Entonces los discípulos también, buscando una excusa para no tener que ir, Jesús dijo: bueno, vamos a ir allá. Y Lázaro duerme, pero Señor, si está durmiendo ya se va a recuperar, ya se va a sanar, se va a levantar de solo, ¿para qué vamos a irnos? Ellos no estaban con mucho ánimo de irse por el peligro que representaba, y a pesar de que Jesús les consoló con las palabras de que el que anda de día en la luz no tropieza, ellos estaban ahí viendo la forma, si no había alguna forma de convencerle a Jesús de no ir a Judea otra vez. El 12. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ya se va a sanar, se va a mejorar. El 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. No querían entender, estaban ahí. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. A nosotros nos cuesta entender los planes de Dios. Jesús, yo creo que les dijo: miren, al estar Lázaro enfermo, al ir ellos, yo creo que entiendo que Jesús entendía los planes de Dios y entendía que Lázaro debía morir. ¿Por qué? Porque Dios el Padre quería glorificarse, como Jesús dijo, esta enfermedad es para gloria de Dios. Y el Padre quería glorificar al Hijo. Y no es lo mismo sanar a un enfermo, no es la misma gloria sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. Nosotros ya tuvimos varias experiencias orando al Señor por sanidad, y el Señor nos sanó, nos concedió la sanidad. Muchas veces ya experimentamos sanidades de parte de Dios sobrenaturales, pero nunca experimentamos la resurrección de un muerto. Y no es lo mismo. Si vos tenés una gripe, si tenés un resfriado, te vas al doctor, te receta unas píldoras y te mejora y te sana inclusive. Los doctores pueden sanar. Ahora, yo nunca escuché todavía de un doctor que resucitase muertos de varios días. Entonces, Jesús entendía esto, que Dios iba a glorificarse resucitando a un muerto, que el Padre quería glorificarle a él a través de la resurrección de Lázaro. Entonces, si ellos iban y en vez de Jesús sanarle,
que el Lázaro se moría, tal vez la fe de los discípulos iba a resentirse. Entonces Jesús prefirió quedarse lejos, dejar que transcurra el tiempo. El Padre, en su plan perfecto, sabía que era mejor. Se quedaron. Lázaro murió y le enterraron, y ahí Jesús fue junto a Lázaro. Estábamos en el 14 y 15. Por eso debemos estar atentos a ser guiados por Dios. No cada vez que hay una necesidad o un acontecimiento, nosotros salir corriendo, ir a tratar de solucionar, tratar de meter la cuchara, nuestra cuchara, sino estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Vamos a mirar Isaías 55. Vamos a marcar acá. Isaías 55. 8 y 9. Dice así, Dios hablando: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, no debemos creer o pensar de que podemos entender o comprender lo que Dios está haciendo. Por eso debemos estar atentos a no querer caminar delante de Dios, a no querer indicarle a Dios qué es lo que Él debe hacer, o mucho menos querer darle órdenes. Nosotros debemos estar atentos al mover de Dios y quedarnos quietos cuando debemos quedarnos quietos, levantarnos cuando debemos levantarnos, andar cuando debemos andar y pararnos cuando debemos parar. No excedernos y no quedarnos cortos. Debemos aprender a hacer eso para poder dar que nuestra vida realmente sea y sirva para dar la gloria a Dios. Entonces, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Qué gusto este discípulo Tomás, lleno de optimismo, dándole ánimo a sus hermanos, dándole aliento. Bueno, vamos también nosotros y vamos a ir a morir también. Muchas veces esta clase de hermanos es mejor no tener en el grupo, porque si a veces ya estamos con miedo, ya estamos amedrentados, tener esta clase de gente que da aliento, sí, vamos ya a morir nosotros también con él. Tomás, lleno de optimismo, a veces es mejor nomás no tener hermanos así tan optimistas. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita, en el epicentro de donde hubo todos estos problemas, ahí. Y 4 días ya estaba bien hinchadito Lázaro, probablemente ya largando un olor que no era muy recomendable. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Acá vemos
dos personalidades tan diferentes, Marta y María. Aquella oportunidad cuando Jesús estaba en la casa de ellos, fue a enseñar, a hablar. Vemos que María se había sentado a los pies de Jesús y sentada ahí tranquila, escuchando, tratando de aprender. Y María sí que se levantó, se fue a la cocina, barrió la casa, empezó a arreglar el patio y cocinar. Y tenía esas personas que siempre están ahí adelante. Aquí muerto su hermano, Jesús venía y María ya se levantó, ¿verdad? No va a esperar que Jesús llegue a la casa, sino que ella ya agarra, inclusive antes de que Jesús entre al pueblo, María ya sale a recibirle y a decirle lo que ella piensa también, ¿verdad? A dar su opinión y tenía así un carácter que no podía estar quieta, no podía estar sentada, no podía esperar, sino que en cambio María simplemente se quedó sentada en su casa, tenía un carácter más tranquilo, más meditaba, más las cosas, esperaba a ver qué pasaba, pero Marta no, Marta arriba y antes que Jesús entre en el pueblo ya a encontrar a Jesús. Y Marta dijo a Jesús, se encontró ella con Jesús afuera del pueblo y dijo, Señor, y ya empieza el reclamo, ya empezó, ya le dijo lo que ella pensaba, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya el reclamo del Señor otra vez. Más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Tremenda declaración de Marta. Confiesa algo que ella creía, pero que ella misma no entendía muy bien todo lo que encerraba lo que ella estaba diciendo. Ella reconocía de que Jesús era el Mesías y no podía también, ¿cómo somos nosotros? Nosotros siempre miramos de nuestro lado, nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Jesús estaba poniendo en riesgo su vida viniendo a visitarles, viniendo a saludarles. Marta no pensó en eso. Marta no pensó que Jesús estaba poniendo en peligro su vida, la vida de sus discípulos al venir a verle. Ella simplemente pensó, bueno, Señor, le reclama, si voy a estar acá, mi hermano no hubiese muerto. Nos cuesta tener empatía, ponernos en el lugar del otro y entender también a veces los problemas que tienen los otros. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le dio una buena noticia, tu hermano resucitará. El 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. La resurrección es ya una enseñanza que está en el Antiguo Testamento, no es exclusiva del Nuevo Testamento. Ya ellos tenían el conocimiento de una resurrección, de que los muertos resucitarían. Vamos a ir a mirar a Daniel, vamos a ver el testimonio de Daniel acerca de eso. Daniel 12. Daniel 12, versículo 2, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Después también
el versículo 13 le dice él a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días va a haber, la doctrina ya estaba en el Antiguo Testamento de la resurrección al final de los tiempos. Iba a haber una resurrección, iba a haber un levantarse del polvo. Entonces, eso es lo que Marta le dice aquí. Yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día postero. Entonces Jesús le aclara de que esos versículos, de que esa resurrección era sombra de Cristo, era una imagen de Jesús, era la simbología de Cristo mismo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es la realización de estos versículos, de estas profecías, de estas enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Jesús le dice a Marta, mira, yo soy esa resurrección. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. La confesión de María, aunque no lograba, como muchas veces nosotros no logramos entender todo lo que creemos en Jesús, creemos en su amor, creemos en su bondad, creemos en su fidelidad, pero en nuestro día a día nos cuesta entender toda la implicación del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y terminamos muchas veces asustándonos, quebrantándonos, preocupándonos por pequeñas cosas. Nos desviamos de esa fe y fidelidad hacia el Señor, de su poder, de su provisión sobreabundante. El 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Aquí vemos la diferencia de carácter otra vez en María y Marta. Marta, cuando escuchó que Jesús venía, se levantó y ahí afuera del pueblo se fue a recibir. En cambio, María se quedó sentada esperando a ser llamada. Y recién cuando fue llamada, ella se levantó y se fue. Entre los hombres podemos ver también esto, por ejemplo, entre Pedro y Juan. Pedro era el que no podía esperar, era siempre el atropellado, el que hablaba, el que decía, el que, Señor, si eres tú, yo quiero ir caminando sobre el agua. Pedro no se podía también quedar callado, Pedro no se podía quedar quieto a ver qué Jesús hacía o decía. Y vino la gente para agarrar a Jesús y Pedro ya sacó su espada, ya le cortó la oreja a uno. Y por eso muchas veces Pedro metía mucho la pata, se equivocaba mucho porque era atropellado, tenía ese carácter en cambio Juan era más tranquilo, daba la vuelta a las cosas y esperaba y se recostaba y estaba esperando, siempre esperaba. Y en la iglesia tenemos siempre esos dos tipos de personas, los que son pura tarará, que atropellan y van y hacen y pum pa, ya está hecho, y también muchas veces meten la pata y se equivocan. Y están esos otros también que son más callados, más meditan más, que son más quietos, que cuesta moverle, hay que estar moviéndole, diciéndole las cosas, pero el Señor usa a los dos tipos de personas. Dios hizo los diferentes caracteres y todos son útiles y
aptos. Los que son de un carácter así muy atropellado tienen que aprender a sosegarse un poquito y esperar en el Señor. Y a veces los que son de carácter muy tranquilo tienen que aprender de parte del Señor, bueno, a saber levantarse y saber moverse cuando hay que moverse. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. El 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Seguía Jesús ahí, fuera de la ciudad, esperando, ¿verdad? Y ahí fue donde María también fue. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Los vecinos, ¿verdad?, estaban acompañando el dolor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. María tenía otra reacción, donde se postró y se puso a llorar del dolor. Mientras que vemos que Marta salió afuera y le dijo a Jesús lo que pensaba, lo que a ella le parecía, lo que él tenía que haber hecho. Jesús le explicó varias cosas, le dijo que él era resurrección, le dijo que Lázaro iba a resucitar, ella dijo que ella sabía que en el día postrero, ¿no? Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección. Viene María se postra delante de él, llora. Los judíos, los vecinos conmovidos en esta escena también lloran y Jesús se estremeció. Pero también vemos que María también, en el fondo, tenía también ese reclamo. Se estremeció al ver, ¿cómo está? Perdón. María, cuando llegó donde estaba, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. También reclamándole. El 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Marta, María llorando, los vecinos, Marta postrada. Se estremeció el Señor, se conmovió en su espíritu y dice que Jesús lloró. Ahora, hay un debate, muchas opiniones de por qué Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, si él sabía que le iba a resucitar. Jesús lloró por la dureza del corazón de la gente que ella le había explicado a Marta que iba a resucitar a su hermano y ellos lloraban, no creían. Varias opiniones. En mi opinión es simplemente de que Jesús, al ver el dolor y el llanto de la gente, lloró con los que lloran, como dice la palabra, lloren con los que lloran. Al ver, sabemos que cuando un cristiano muere, va a estar a un lugar mejor y muchas veces tan espirituales que queremos ser, no hay que ni llorar, no hay que, porque está mejor que nosotros, pero realmente siempre es doloroso la partida de un ser querido. Y vemos aquí que Marta
y su hermana María amaban a Lázaro y estaban desconsoladas llorando por su muerte. No es como en otros lugares y en otros momentos donde mucha gente a veces se alegra que se muera el viejo, al fin vamos a conseguir la herencia, y se alegran y ya estaba en su enfermedad, nos costaba cuidarle, bueno, al fin que ya se murió, ya estaba haciendo pesada, una carga pesada. No hay amor, en cambio vemos como un buen testimonio del amor y el carácter de Marta y de María, que realmente ellos estaban tristes y llorando por la muerte de su hermano. Y Jesús, al ver todo ese dolor y todos los vecinos llorando, también se conmovió y lloró con los que lloraban. Se compadeció del dolor de esta gente, de Marta, María, de la familia. El 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre, en todas las situaciones Jesús es criticado. Que porque viene, que para qué viene. Si porque no viene, ¿por qué no viene? Si abre los ojos del ciego, ¿por qué le abre los ojos al ciego? Si no abre, ¿por qué no abre? Siempre criticando, siempre, nunca está bien lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu es contrario a la obra de Dios, porque hay gente que aborrece la luz y siempre encuentra algo para criticar. Cuando vos haces las cosas, siempre vas a encontrar gente que te critique. Si haces, ¿por qué haces? Si no haces, ¿por qué no haces? Si hablas, ¿que para qué hablas? Si no hablas, ¿que por qué no hablas? ¿Por qué estás callado? Pero las críticas, siempre criticando. Nadie podía agradecerle y felicitarle a Jesús por su valentía, por estar ahí, que a pesar del peligro, que gracias a Dios estás acá, que bueno que venís a consolarle. No. Crítica, siempre la crítica. Jesús, el 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Jesús podía haber dicho a la piedra que se mueva también, como parte del milagro, pero Jesús quería que hubiese testigos y permitió que quería que la gente participase en cierta medida de ese milagro para que pudiese realmente glorificar aún más al Padre y ser más notoria la gloria del Padre. 38. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús viene frente a la tumba, la gente dolorida, llorando, Jesús conmovido en su espíritu, quiere que la gente participe del milagro, mueva la piedra, pero ¿quién tiene que hablar otra vez? ¿Quién tiene algo que decir? ¿Quién tiene que opinar otra vez? Marta. Marta otra vez tiene que hablar, no se puede aguantar, no se puede quedar callada. No se puede sentar y esperar a ver qué hace Dios, a ver qué hace. No, ella tiene que levantarse y ella tiene que hablar, ella tiene que decir algo. Ella tiene que corregirle al Señor, ella tiene que explicarle a Dios cómo es la situación. No, pero Señor, 4 días ya está, Dios no está podrido, está. Entonces Jesús tiene que cambiar un poquito el tono con Marta, que no se sabe callar, que no sabe esperar en Dios, sino que ella siempre tiene que levantarse. Así también hay muchos hermanos en la iglesia
que no pueden esperar en Dios, que no pueden esperar a ver qué Dios hace. Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria. Marta, ¿qué hablamos recién? ¿Qué te estuve explicando recién? Le dijo Marta, yo sé que resucitarán el día. Jesús dijo, yo soy la resurrección. ¿Qué estábamos hablando? Hace un ratito, ¿qué te estuve diciendo? Peña, tranquilizana un momento. Tomate un poco un té de naranja y sentate y reposá un poquito en Dios. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice Dios. En quietud y en descanso será vuestra fortaleza, descansar en Dios. Venid a mí los que estáis cansados, cargados, quebrantados, y yo os haré descansar. Marta, baja un poco un cambio y tranquilízate un poquito. Mirad lo que Dios va a hacer, mirad lo que voy a hacer. Recién estuvimos hablando, tuvo que hablarle un poquito fuerte ahí a Marta para que Marta se tranquilice. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Un olor, probablemente una pudrición ahí. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Da a entender estos versículos que Jesús ya había estado orando al Padre con anterioridad por este asunto. La parte segunda del 41. Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Da a entender que Jesús ya oró por este tema, que ya estuvo hablando con el Padre. Por eso ya ahora le está dando gracias. Yo sabía que siempre me oyes. Pero dijo, esto a causa de la multitud. Te doy gracias. Jesús ya habló y ya sabía, ya tenía el ok, ya tenía la luz verde de parte del Padre para hacer esto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí también lo que quiero rescatar, según lo que yo entiendo, Jesús al decir, Lázaro, ven fuera, fue para especificar que era a Lázaro que él estaba llamando. Creo yo que si probablemente Jesús hubiese dicho, ven fuera, todo el cementerio se iba a levantar, todos los muertos se iban a levantar, iban a salir de sus sepulcros. Por eso Jesús le dice específicamente, Lázaro, ven fuera. Igual que aquella vuelta cuando resucitó a la niña de 12 años, le dijo, niña, a ti te digo, despierta, levántate. Jesús especifica a quién le está hablando para que no se efectúe en ese momento la resurrección total de los muertos, que no todo el cementerio se levante. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Padre se glorificó, glorificando al Hijo. En su plan perfecto. No es lo mismo, como dijimos yo, sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. No es lo mismo. Y el Padre quiso glorificar, dejó que transcurriese ese tiempo. Lázaro, a pesar de ser amado, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que morir, tuvo que ir al cementerio, se tuvo que podrir su cuerpo ahí en 4 días.
para que Dios haga su obra y traiga gloria a su Hijo. El 45. Entonces, muchos de los que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Siempre hay un grupo que pertenece a, vamos a mirar en Juan 6, vamos a mirar Juan 6, versículo 37. Juan 6, 37. Juan 6, 37, que dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Hay un grupo de personas que el Padre le trae a Jesús. Entonces esta gente, cuando vio el milagro, cuando Dios se manifestó con gloria, glorificó a su Hijo, también permitió que un grupo de personas pudiese ver esto y creyese. Pero también hay otro grupo. Pero algunos de ellos se fueron a los fariseos. Un grupo se fue corriendo a la comisaría. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vemos que inclusive hasta un hijo de Satanás Dios le puede usar para profetizar. Dios, aquí un hijo de Satanás profetizando y hablando. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vemos cómo Dios usa a un hijo del diablo. En el caso de Job, como Dios usó al mismo Satanás para hacer lo que él quería que se haga, para tratar en la vida de Job. Vemos en Balaam como Dios usa un burro para predicarle a un profeta. Así que mi hermano, no dudes que Dios te puede usar. Dios te puede usar, y si vos estás dispuesto, con mucho más razón. Si en los que no quieren saber nada de Dios, como Satanás, como el sumo sacerdote, este hijo de Satanás, como el burro que no tiene entendimiento, si estos sin querer son usados, pero cuánto más nosotros, si queremos en realidad servir a Dios, cómo Dios no nos va a usar para su honra y su gloria. Esto tiene que ser un gran consuelo. No, yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no aquello, yo no tengo dinero, yo no tengo capacidad, yo no tengo tiempo, Mi hermano, si vos querés, mi hermana, si vos querés ser instrumento en las manos de Dios para traerle gloria a su nombre, Dios puede usar. Proponete, pedile al Señor, ser obediente, porque eso es lo que trae la gloria a Dios, nuestra obediencia. Así que desde aquel día acordaron matarle, y estaba ya echado la suerte de Jesús de parte de estos líderes terrenales. Ahí se tomó la decisión. Muchas veces hablaban de matarla, pero aquí ya se selló: bueno, esto ya no va más. Jesús tiene que morir. Ahí ellos ya tomaron
la decisión y la suerte de Jesús terrenal, de estos líderes terrenales, quedó sellada. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Vemos cómo debemos actuar nosotros también. Como les dije, Dios tiene un plan y un propósito en tu vida, te llamó con un propósito para glorificarte en tu vida. Y mientras que no cumplas ese propósito, sos indestructible, sos inmortal. Pero vemos aquí Jesús mismo. Jesús tenía un calendario de parte del Padre y nadie le echaba mano porque no había llegado su hora, pero Jesús se cuidaba. Esto es parte del plan de Dios, que Dios prepara las cosas y Dios mueve las cosas y Dios te guía para que no lleves daño. Si vos sos descuidado, si vos no sos atento al mover de Dios, vas a sufrir daño, vas a sufrir prejuicio. Y en cambio Jesús estaba atento a ser guiado por el Padre. Y cuando Él tenía que irse de un lugar, Él se iba, no se quedaba en el lugar a tentar la suerte diciendo: bueno, yo tengo mi misión y nadie va a ponerme la mano, sino que Dios quería que Él se fuese del lugar, entonces Él se iba. ¿Sí? Cuando Dios quería que Él se escondiese, y esa es parte de la provisión de Dios, donde Dios hace para preservarnos, para cuidarnos. Hay momentos para quedarse, hay momentos para huir. Vemos que los apóstoles no eran cobardes. En cambio, Pablo, en una ocasión, cuando querían matarle y habían cerrado las puertas de la ciudad para poder prenderle y matarle, a Pablo le descolgaron de una canasta por la ventana y él huyó. Hay momentos para huir, donde Dios quiere que preservemos la vida, donde si hay posibilidad de escaparnos, hay que escaparse, y hay momentos que hay que simplemente enfrentar las cosas, pero guiados bajo la guianza de Dios. 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Dios ya no tenía lugar. Dios ya no tenía lugar entre ellos. Ellos ya no querían saber nada de ellos. Vamos a mirar Juan 15, 22 al 25. Vamos a ir concluyendo con este Juan 15, del 22 al 25. Dice así: Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Jesús, Dios, ya no tenía lugar entre ellos. Ellos le aborrecieron a Jesús, aborrecieron al Padre, sin causa, sin el que haya hecho nada para merecerse ese odio y ese aborrecimiento, sino que siempre hizo bien, siempre fue recto, por eso sin causa le aborrecieron.
Vamos a leer también Juan 15, del 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, a nosotros, los que somos discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Nuestra prioridad, nuestro objetivo, nuestra preocupación y quebranto no debe ser conquistar este mundo, caerle bien a este mundo, acomodarnos a este mundo. Nuestra prioridad debe ser simplemente honrar y dar gloria a Dios, el Padre, a su Hijo Jesús. Y eso se obtiene siendo obedientes, siguiendo su guianza, obedeciéndole. Y esa debe ser nuestra preocupación, ser obedientes y traer gloria a su nombre. Si el mundo no le gusta, si el mundo nos aborrece a causa de eso, debemos siempre acordarnos de que primeramente le aborrecieron a Jesús y al Padre. Así que si nosotros somos hijos suyos, discípulos suyos y seguimos sus pisadas, lo normal es que también nos aborrezcan a nosotros, aborrezcan nuestras palabras y aborrezcan nuestras acciones si seguimos en obediencia a Jesús y a su Padre. Amén. Hasta aquí hoy, que el Señor nos guíe, ilumine. Nos encontramos el fin de semana en nuestras reuniones del culto. Vamos a orar un momento más. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, por esta enseñanza que hemos recibido, lo que dejaste escrito, Señor, en la Biblia para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro consuelo. Y aun cuando en este mundo tenemos aflicciones o persecuciones o aborrecimientos, no debemos quebrantarnos ni asustarnos, ni creer que alguna cosa extraña nos acontece, nos ha sobrevenido, sino que tu perfecta voluntad es lo único que debemos preocuparnos por no salir de ella. Y si estamos en obediencia a ti, venga lo que venga, en ti tenemos nuestra recompensa, nuestro galardón y vida eterna. Gracias, Señor. Bueno, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo jueves otra vez.